We arrived in the land of the Hadzabe people on a quiet morning. It was not the emptiness of silence, but the feeling of a place that has existed in the same rhythm for hundreds of thousands of years. Their small shelters rested humbly beneath scattered trees. No walls, no doors, only thin branches bent into dome-like frames, covered with dry grass and tied together with forest vines. Everything looked simple, yet every detail had been shaped through generations of observing the land, the trees, and the weather. The Hadzabe do not build homes to claim ownership. They build shelters to rest, live in harmony with nature, and move on when the land needs time to recover. The hunt did not begin with words, but with the smallest movements. Their prey was incredibly diverse. They hunted whatever animals crossed their path, even the smallest ones. For the Hadzabe, hunting is not about achieving a great victory. It is a way of maintaining the connection between people and the forest. We watched as they stopped to inspect each arrow carefully. The arrow tips were coated with poison made from local plants, toxins powerful enough to bring down massive animals, such as African buffalo. The men moved forward quietly with their hunting dogs beside them. For the Hadzabe, dogs are not tools. They are companions, part of the hunting group itself. The group moved quickly while making almost no sound, as if they had memorized every trail and every piece of terrain in the area. At times, when they reached rocky outcrops overlooking the open wilderness, they climbed up, stood still, and scanned the forest with complete focus. They continued moving forward, searching for more prey to sustain the tribe, until the hunt finally brought them face to face with an animal of entirely different weight and significance. No one said much, but the atmosphere shifted the moment the animal appeared. They did not rush in immediately. Instead, they waited patiently, silently studying the surroundings and reading every movement of the terrain from a distance. When the bows were finally drawn, it was no longer the action of a single individual, but a decision tied to the survival of the entire community. The hunt only ended once they were certain the animal was no longer suffering. Everyone understood that one life had ended so that many others could continue. When the animals were brought back to camp, the atmosphere changed once again. The women naturally stepped into the preparation process without needing any instructions. No one gave orders, and no one assigned roles.
fire was started using the most primitive methods imaginable. Every step unfolded in the middle of the open wilderness, creating a scene that has almost disappeared from the modern world. The meat was placed over the fire immediately. Children sat nearby in silence, watching, waiting, and learning. They were never pushed away, because among the Hads, becoming part of the community begins at a very young age. There were no dining tables and no assigned seats. The meat was shared equally among everyone. Adults ate, children ate, and even the hunting dogs received their share. In the Had's community, selfishness seems to have no place. Just like this meal, no one eats alone, and no one stores food away for tomorrow. In that moment, we realized this meal was far more than the result of hunting. It was the meeting point of an entire way of life. From temporary shelters deep in the forest, to cooperation during the hunt, to sharing without rules or authority. Everything was connected in a strong and enduring circle of survival. If this meal made you stop and reflect for a moment, take a second to hit the like button, not just for the video, but for the values that are slowly disappearing from the modern world. And if you want to continue joining us on journeys where people still live in harmony with nature, make sure to subscribe so you do not miss the next episode. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre los arbustos bajos de la sabana de Tanzania, cuando el ambiente alrededor del campamento de los Hadzabe se volvió más tenso de lo habitual. Las enormes huellas que se extendían hacia el borde del bosque indicaban que un león macho había aparecido cerca de la zona de caza de la tribu durante varios días consecutivos. Para los Hadzabe, el león no solo era el depredador más peligroso de la sabana, sino también un adversario que obligaba incluso a los cazadores más experimentados a moverse con extrema cautela. Pero cuando los antílopes y los jabalíes comenzaron a desaparecer de las zonas habituales debido a la presencia del león, comprendieron que aquel enfrentamiento tarde o temprano sería inevitable. No hubo ruidos fuertes ni preparativos escandalosos como los de los equipos de caza modernos. Los Hadzabe simplemente revisaron en silencio sus arcos y flechas, afilaron las puntas de sus lanzas y cubrieron sus cuerpos con una capa de polvo para ocultar el olor humano. Las flechas estaban impregnadas con veneno extraído de plantas del desierto local, un arma que había acompañado a su pueblo durante generaciones en aquella tierra implacable. El camino de la cacería los llevó a través de densos arbustos secos y espinosos, donde las huellas del león aparecían claramente marcadas sobre la tierra blanda. Algunas ramas desgarradas por arañazos y varios sectores de hierba aplastada demostraban que el animal había pasado por allí hacía poco tiempo.
Los Hadzabe avanzaban extremadamente despacio, sin producir prácticamente ningún sonido. Cada paso estaba calculado para evitar romper ramas secas o provocar que las aves escaparan de los matorrales. En aquella cacería, incluso el más mínimo ruido podía convertir todo en un peligro mortal. Cuando se acercaron a una zona llena de grandes rocas junto al borde del bosque, el grupo descubrió inesperadamente el cadáver todavía fresco de un antílope. La parte trasera había sido completamente desgarrada, mientras el suelo alrededor estaba cubierto de marcas de arrastre y enormes huellas. Eso significaba que el león seguía muy cerca. El ambiente se volvió inmediatamente pesado. Algunos hombres subieron rápidamente a las rocas más altas para vigilar desde lejos, mientras los demás cazadores permanecían agachados detrás de los arbustos espinosos, sujetando firmemente sus lanzas. Entonces, un rugido grave resonó repentinamente desde el borde del bosque. El sonido no fue demasiado fuerte, pero bastó para que toda la sabana quedara en absoluto silencio. Desde la hierba alta apareció lentamente el gigantesco león macho. Su oscura melena alrededor del cuello hacía que pareciera aún más imponente bajo la luz de la mañana. No huyó de inmediato, sino que permaneció quieto observando al grupo de cazadores con una mirada fría y penetrante. En aquel instante, la distancia entre el hombre y el depredador se reducía a apenas unas decenas de metros. Uno de los cazadores Hadzabe comenzó a rodear ampliamente al animal desde el lado izquierdo para distraerlo. Al mismo tiempo, una flecha envenenada atravesó de repente el aire abrasador y se clavó con fuerza en el hombro del león. La bestia rugió violentamente antes de lanzarse directamente hacia los arbustos. El grupo se dispersó rápidamente en diferentes direcciones. Nadie permanecía demasiado tiempo en el mismo lugar. Sabían perfectamente que un león herido era más peligroso que cualquier otro animal de la sabana. La persecución se prolongó durante horas bajo el intenso calor africano. Los Hadzabe no intentaron atacar de frente, sino que mantuvieron constantemente la distancia mientras seguían en silencio el rastro de sangre y las huellas dejadas sobre la hierba aplastada. El veneno de la flecha comenzó poco a poco a hacer efecto, ralentizando los movimientos del león. De vez en cuando, un rugido débil resonaba en la distancia como la última advertencia del rey de la sabana. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, el grupo de cazadores finalmente encontró al animal tendido bajo un gran árbol en medio de la tierra árida. Nadie se apresuró a acercarse. Permanecieron inmóviles observándolo durante largo tiempo para asegurarse de que el león ya no pudiera defenderse. Solo cuando todo fue completamente seguro, el grupo avanzó lentamente. Para los Hadzabe, aquello no era simplemente una cacería, sino también una muestra de respeto hacia uno de los adversarios más poderosos de la naturaleza. Regresaron al campamento con su presa entre los gritos de celebración de las mujeres y los niños. El fuego fue encendido rápidamente en medio del claro, y las llamas amarillas iluminaron los rostros cubiertos de polvo después de un largo día de tensión.
Los cantos, los bailes y el ritmo de los tambores resonaron por toda la noche africana. En aquella tierra salvaje, la vida de los Hadzabe continuaba tal como sus antepasados habían sobrevivido durante miles de años, apoyándose en sus habilidades de caza, su paciencia y su valentía para enfrentarse a la naturaleza más implacable.